Estamos en este inicio de la edición número 32 del mes del idioma guaraní. Le damos la bienvenida a Juan Carlos Manegra, a todo el equipo de Guaraní La Traversa. Soñamos un fuerte aplauso para ellos. Tenemos este día aquí en la ciudad de la Región Cultural Guaraní. Recuerdo que Juan Carlos Manegra y Juan Nacejo tuvieron ya una oportunidad anterior cuando habíamos puesto un ciclo de cine para la paz. Tuvieron la belleza de acompañarnos. Ahora, inmediatamente que se presentó esta serie, como decía Benito, resultó tan positiva en el espíritu de la gente, sobre todo en favor de la lengua guaraní. Inmediatamente nosotros tuvimos la posibilidad, tomando en cuenta el gran de invitarlo en este caso Juan Carlos, al equipo que trabajó con ellos para recibir este homenaje. Tuvimos la respuesta tan amable, tan gentil de ellos, decirnos vamos a estar coincidente con una actividad que ellos tienen también esta mañana. Ellos hacen un curso de cine y justo a las 11 de la mañana me decía Tana Seguro que termina el curso y tenemos uno de los dos que sale. Así que vamos a estar delante Juan Carlos Manegra con ustedes. Aquí está. Para nosotros un placer que nos acompañe esta mañana. Y con él, guionistas y también la presencia de una de las actrices más importantes de la serie, que nos acompaña esta mañana en representación del elenco. Así que vamos a empezar esta parte del homenaje. Queremos comentarles que estamos transmitiendo por Facebook, vamos a lograr después de esto en nuestro canal de YouTube. Y sobre todas las cosas, recordar que este es un homenaje nacional a Mauricio Carlos Campos, a Ana Chávez de Ferreiro y a Don Oscar Ferreiro. Agradecer la presencia de tanta gente al día y contarles a nuestros homenajeados que en este momento don Juan Carlos Manegra y el equipo de Marilena La Traversa Soñar, que en esta sala se encuentran representantes y directores del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní que trabajan en 100 distritos de nosotros ahora. Y hemos resuelto hacer este homenaje nacional a la serie que están haciendo ustedes, y más que a la serie, un reconocimiento muy especial de corazón a Juan Carlos Manegra y Ana Seguro por esa incansable labor en favor del cine de nuestro país. Entonces, queremos que ellos sepan en este momento que, por ejemplo, nosotros tenemos presente acá un representante del Parlamento de San Pedro, de la ciudad de Argentina del Norte, nuestro director que es Juan Pérez González. Está la profesora Ana Borja, ella es Samuel Roca, ella es de Puñapeví, de Paraguay y Parada. La profesora Mari Escobar Arguello, que es la regional de Galiata. La profesora Juana Pamona Ayala, que es de Iracaray. La profesora Selva Costa, que es acá de la regional de Asunción, del centro de Asunción. La profesora Ramona Ayala Colmán, ella es de Mario Auxiliadora, y que retira en este departamento de Itapúa. Tenemos hoy saltando acá a la directora, acá está la profesora Marcelina Muñoz, que está de Pedro Juan Caballero, la profesora Zulma Marico de Vázquez, de Itacurubí Rosario. Esto se da paso del 19 hace el festival de mi pasada en la ciudad de Itacurubí Rosario. Es una de las organizadoras con su hermana Miguela María. ¿Sí? La profesora Niña, ahí se pone en pie, que es la regional de Cuyagura, y su hija, la voz está trabajando el presidente Franco, tanto Paraná. Luego el profesor Edgar González, que viene a generar la fila de Itapúa. La profesora Magdalena Valiente, ella es de Isla Pucuco Rivera. La profesora Pastora Leizamón, es de Calapehuán. A este lado, la profesora Felicia, que es una profesora de la regional de la aviación. Ahí está la profesora Felina, el profesor Pablo, que están en Uruguay. Y en Puerto Rico, el profesor Rubén Ovelar, que es el 1 de marzo con el día. La profesora Ludelia, ahí está, ella es de Escobar, y también está trabajando de Barón. De este lado, el profesor Ricardo Cañete, que es de
Campos 9 y Carolina hoy un poco más, la profesora Ramona Velasco, que es nuestra directora de la regional Corrientes Argentina. La profesora Milva Alpi, que es la directora de la regional de Pilar. El profesor Eduardo Acosta, que es el director de la regional de Carlos. La profesora Josefina, allá se va a poner el pie, que ella es de San Juan Bautista Nación. La profesora Liduvina Ayala, que es la directora de Natalia. El profesor Virgilio Silvero, que es el director de la regional San Lorenzo y el director de Cultura de la ciudad de San Lorenzo. Carmen Caballero, que es de la regional de General Aquino. El profesor Javier Arevalo, que es de San Juan de Nepomuceno. Allá está la profesora Mira Ferreira, que es de Matigá. La profesora Teresa Fátima, que está al fondo, ella es de Cuquí. El profesor Ramón Cáceres, que es de la regional de Paco Río. Directora acá, la profesora Irene Segovia, que es de la regional acá, Función de Unidad. La profesora Petrona María Cagata, que es de Ciudad del Este y Santa Rita. María Antonia Rojas, que es de Cazapac. Acá está la profesora Rufina Ortego, que es de la directora de la Pared. El doctor Nelson Salsa, que es de la Pared y Luis. Ya está Miriam Acosta, que está presente allá desde la regional de Itá. Allá está Zulma Unidad, que es la vicedirectora y también directora de la regional de Santa Rita. Paulino Gómez, que es miembro de la institución, y de todos los que estamos acá también nos acompaña el miembro de la academia, está la profesora Margarita Miló, que es miembro del Consejo Nacional de Educación y Cultura del Ministerio de Educación. En fin, todos somos los que estamos acá, quienes queremos rendir este homenaje inicialmente a la alumna, a Juan Carlos Maneglia y a Tana Sefori. Dice: amigos unidarios del idioma guaraní, máxima condecoración otorgada por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní por su valioso y condicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Hoy en Picasobre, Guaraní Ñeñe, Carecoro de Pupapre, vamos a Guaretere, que no va a ni quiere correr. La fecha es de hoy y queremos pedir a Juan Carlos Maneglia que va a pasar acá y vamos a pedir a puedan pegar el programa conmigo, puedan pegar Carlos a Juan Carlos Maneglia. Juan Carlos Maneglia. Sabrante nyandaya hesakwa. Ada eri pipe Guaraní doye porumeme. Ay fuera pipe. Oye hesakante Guaraní ani apoye poruma. Habei dahanyoto ye porua. Habei pe oheyai kamaisa omokne omohetiake omokuyaku nita yurube ali. Ami apa ami mana yang pequeño de Supremo de la Justicia a su pueblo que para que como que llama a su pueblo que iba en Suiza y Catucaborani nacer de monte y Catucaborani llamo cuenta y Catucaborani ya que un nivel hoy come a ella de Guaraní. Pena saya ini udah mau mengambil kopeko banyak anak. Robo kami ada di Apo. Ele kita sore ini ewan ni kiri. Apa yang kau dari kita pura kita apa yang kau kita mau kita baru kiri. Ya habis kiri banyak nama ini. Ya wasa kiri ini nak punya macam ni tak. Yang pilot ini. Kalau masalah suka nak ini campesino tahu suka di mana. Entonces compañía también que te llamo por el que te voy a
Pastores, tienen igual niños que le curan con papel, tengo un carácter en una Jecote, Fernando Lamora, pues la vida le hablo, a tener la lengua y cultura holandesa, porque ahora, a pesar de que yo también me voy de esta casa, sienta que acompañamos el trabajo de ustedes, que valoramos muchísimo ustedes aquí, le damos fuerza. Si alguna necesidad tienen para traducciones, para los textos, no pierdan el tiempo, vengan acá, dicen no, nosotros vamos a servir a ustedes. Sin ningún tipo de compromiso. Primero, la verdad, agradecerle a nuestro equipo enorme. Nosotros somos la cara visible, porque tenemos un equipo maravilloso. Voy a primero nombrarle a nuestro equipo de Iván, a Sergio Romano, a Diana Fruto, que canta al lado Abuelo. La verdad que ellos tomaron la historia de mi niña y saben que también su magia hace posible que llegue a la información. También a Sebastián Arguello, que inició con nosotros la primera vez que dijimos de tres, Susana, pero la verdad que era un proyecto muy grande y sentíamos que necesitábamos una mirada nueva y bueno, Sebastián dio esa propuesta, esa mirada nueva, joven, que necesitamos y éramos muy felices de incorporar al equipo. Y bueno, los actores están representados por Isma, que la verdad que yo siempre digo, lo maravilloso de este proyecto es encontrar gente tan talentosa, tan joven, con tanto futuro, haciendo las niñas, parte del elenco. La verdad que me emociona ver tanta gente talentosa. De verdad, gracias por entregar nuestro proyecto, porque ustedes son el alma de esta ficción. Bueno, agradecer la presencia de Will acá, en nombre de Argentina. También algo quiero destacar que me pareció muy lindo, hoy me acaban de entrenar por Lima, que su mamá es medalla de polo, acá del Ateneo. Gracias por tu hija y porque se hace parte de este proyecto, de verdad. Ella le dio muchísimo de esa esencia a esto que estamos haciendo. Bueno, gracias y sobre todo decir que queremos seguir contando historias paraguayas. Creo que nos merecemos los paraguayos, y sobre todo nuestro tan dulce y humor a mí que hace que llegue en esa esencia tan necesaria para nosotros. Gracias. Apostó por la producción nacional y para Marilina muchas gracias por acompañarnos. Bueno, queremos agradecer la presencia de Luis Bretes, que está presente acá. Un fuerte aplauso para Luis Bretes. Saliendo a Santa Rosa de Agua, y llegó gracias a Will, por la Marilita, que está teniendo una actuación por el juzgado. Déjenme general de Agua. Y entonces lado a lado están llegando y ya está presente en la casa. Y muchas gracias a Will, es un honor tenerlo acá, en casa también. Ahora llegó el amigo, Marilino llegó el amigo, y llegó el amigo. Y ahora vamos a ir a la parte particular de la expresión, con los artistas, con los guionistas, en este caso de esta serie, que es Marilina Teresa Soñar. Y justamente vamos a llamarla a Liz María, que vino
una compañera que era su mamá me la lleva por la tendencia. Quiero que ya por la forma. Feliciano Costa, vicepresidente de la Academia de Lengua Guaraní, que le haga entrega de esta distinción, la condecoración de amigos unidarios de Lengua Guaraní, a Lima, que la técnica con el que le Guaraní, que te está construir, de Yucatán, y mi hija, voy a regalar por parte de Petera. Instituto de Educación Superior, Comunidad de Lengua y Cultura Guaraní, amigo solidario de Lengua Guaraní, máxima distinción otorgada por la Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, otorga el presente diploma de honor de Jessica Luis María Mesa por el valioso incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní, porque profesores para dividir para que parte a nuevamente diploma de honor, digan la fruto de y catuculile con ate que pueden tener para hoy, ahora dulce para hoy, bendicuá, que para hoy, como gente, no te sabía. Vamos a hacer que a su vendrá, vamos a hacer acá, vean el barco. Quiero agradecer muchísimo a mi papá, que es de Santa Elena, a mi mamá, que es guaireña, en este momento se perdió allá. Ellos realmente es muy poco lo que sé de guaraní en comparación a lo que saben ustedes y les envidio muchísimo. Yo aprendí guaraní gracias a que papá y mamá hablaban en guaraní cuando no querían que yo entienda. Entonces yo en casa a la gente que hablaba guaraní le decía, ¿cómo se dice ventana? ¿Cómo se dice mosquito? ¿Cómo se dice cabello?
dentro del equipo siempre rendirle este homenaje también a Lautaro Agüero, que en este momento no está, pero la vamos a tener a Sebastián Agüero. A Sebastián. Le vamos a poner la cara del equipo. En la casa del doctor Bruto, un gran olimpista, se me dio doctor. Y él estuvo motivado cuando me dijo que era papá de él. Sebastián, por tu talento, por tu disposición a escribir en guaraní, te comprometer más historias. Bueno, yo creo que primeramente muchas gracias al equipo, a Ana, Juanca, a los guionistas y a Ana, Sergio, y en especial al equipo de actores que hilaron tan fino este guaraní que ustedes escuchan en pantalla y que van a seguir escuchando, y ojalá que podamos tener muchas actores más montadas en guaraní, donde nosotros podemos vernos reflejados como pueblo, reflejados como país, y que se vea nuestra identidad, quiénes somos, porque tenemos muchísimas cosas que contar. Así que muchas gracias y muchas gracias a todos. Sergio Román, en la compañía que yo dado, podría hacer la entrega a Sergio, parte del equipo de la producción de Marilena a cerveza de Sergio pertenece a un gran equipo que no empieza solamente con esta serie, sino que se también hace Cacacas, esta película más linda de Paraguay en la historia, con unas grandes producciones del equipo de Marcado. Así es que como parte de ese equipo, la Ateneo te reconoce por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la ley de cultura guaraní. Las horas guaraní tienen una de poco, hay un papel a un lugar de Macuña de la mañana de Gregorio, firmando la hora 16 agosto de las 54 de los niños. Bueno, yo mucho más que decir, pero hoy día que los compañeros, agradecer otra vez a Marilina, a Ana, Juanca, a todo el equipo de guionistas, a los actores, a las actrices, que realmente ellos fueron los que finalmente le dieron la forma, le dieron el sentido, le dieron el ritmo, le dieron el verdadero para mí. Como guionista, realmente para nosotros es una, no, yo personalmente no hablo para mí, o sea, no escribo para mí, pero no tenía la capacidad de escribir los diálogos para mí. Por suerte tuve la oportunidad de trabajar con alguien que sí, que dialoga. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar de otra forma. Y es una invitación. Es una limitación que los guionistas o los escritores no escriban para mí. Y eso hay que cambiar. Entonces, yo apuesto a que se empiece a programar escritores y
una generación de jóvenes artistas lo hacen por sus propios medios, lo hacen con sus propios esfuerzos. Si es para nosotros, habla de Leo porque el homenaje hoy es para dos personas, para Juan y Lina, por ese trabajo que están haciendo, por ser un espejo que cuando nuestros jóvenes se pueden mirar. Por todas las dificultades que ellos tienen en la vida, que ellos habrán sentido los momentos de duro, de la crítica, por otra parte, los momentos dulces de la gran satisfacción. Y hoy toda esta gente que está acá hoy, muchas personas que están aquí en todo el país, Paraguay ha representado este homenaje nacional a la serie que en este momento es un homenaje nacional a las personas. Y es que queremos invitarte a pasar acá al frente y queremos pedirle en este caso a nuestra dice que nos regala la profesora Sofía Trinidad que pueda hacer la entrega de esta condecoración que le llamamos Amigos Solidarios del idioma guaraní. Amigos Solidarios del idioma guaraní. A nuestro querido Diego Wilfredes, destacado artista nacional que hoy está presente en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Guaraní no Gabriel. Bueno, en representación a mi esposa, que está llegando un viaje súper largo, de hecho yo también estoy llegando a Santa Rosa de la Guaraní, quiero agradecer por este reconocimiento a todos ustedes, representantes del idioma guaraní. Creo que Marilina representa a una gran parte de su frío pueblo paraguayo, de muchos jóvenes que sueñan en el interior del país con salir adelante, de salir de ahí desde el fondo, de repente donde se siente que no hay oportunidades. Y bueno, hoy en día se ve reflejado en eso de la historia de Marilina. Y recuerdo el día que nos fuimos a reunir con los directivos del canal y Marilina le dice a los directivos: che, compadre, yo puedo dar este pero se ve allá cuatro, dice ella. Y los representantes aceptaron eso y ya después con la magia de los directivos, de los directores de esta serie, de los actores, como se pudieron elegir de manera increíble, se hizo esto que es increíble, nuestro dulce idioma guaraní. Y para cerrar esto, creo que todos se dan cuenta que ahora mismo el idioma guaraní está de moda. Los chicos quieren hablar guaraní, los niños quieren hablar guaraní, se sienten representados. Hoy para escénico de ñame guaraní y escénico, y eso es muy importante porque así que nuestras raíces vuelvan a estar presentes en este país. Y nada, gracias por este reconocimiento también. En todo caso, en un momento vamos a hacer entrega también, si por algún motivo no están viendo yo a Marilina, a Luis, la edificio que está destinada a la viajada, al igual que Luis, el ampasto de ellos, como todo ocurrió tan rápido y sabiendo que ellos, así como los directores de la serie, tenían otro compromiso, sin embargo, hicieron el tiempo, y en el caso de Luis, llegando tan lejos, pude quedarse acá sin escala. Muchas gracias a todos por su presencia. Con esto nosotros declaramos inaugurada la edición número 38 del mes del idioma guaraní. 1926-2023, nosotros vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25 actividades por día a nivel nacional. Cualquiera de las regionales que las tenemos. Conferencias, charlas, seminarios, congresos, concursos, festivales, todo en este mes del idioma guaraní. No se olviden que el 8, pasado mañana, es el natalicio más grande del escritor paraguayo, poeta de todos los tiempos, Emiliano Fernández. El 12 y el 16 son fechas sagradas, la batalla de Costañún y la batalla, de Río de Vida de Costañún. Tenemos la Fundación de la Asunción, que es la bandera que hacemos el día 15, la Fundación de la Asunción, el 22, el día del folclore, el 25 día del idioma guaraní, de árabe, a 27
Día Nacional de la Guardia. Todo esto a lo largo del mes, en este homenaje de corazón que estamos haciendo a Mauricio Cardoso Campos, a Ana Carmen Ferreiro y en este caso también a Oscar Ferreiro. Finalmente yo quiero agradecer también acá la presencia de tanta gente que vino en representación de varias instituciones. Estamos acá, yo le requiero un saludo acá a la profesora Margarita Rico para su familia, acá a nuestro querido amigo Benito, que vino a hacer este homenaje en nombre de la Secretaría para nuestro querido amigo Ricardo. También agradecer de manera muy especial a los miembros del Rotary Club Asociación Veterana, que está Marcela Luis, también que es parte del Rotary, igual que Lauro, igual que acá de Benito Mejía también, Ricardo. Entonces, con esto queremos agradecerles a todos. Queremos ahora pedirles que puedan pasar todo lo que podamos, ponernos detrás. Tenemos que estar todos acá para la foto final. Y luego de eso, están los libros ya preparados, bien calentitos para todos y cada uno de nosotros. Benito. La capacidad de micrófono, pero nos traje un regalo que yo voy en material. Entonces quiero hacer un regalo para homenajear especialmente a los maestros, sean de mediación externa, a mi hermano también, especialmente a la querida Margarita. Cantuche Saraí, ¿ya? Hacereta Paraguay, Peixe de Guatemala, Repetir de Yayaipá, Pancácula de Dubai, Momento de Rechai, Mocoio de Chaguá, Haicatuba Cuará, Ecuácio Paraguai, e ante Marojechá, Reco, Rio, Raupeu do Sou, assim Perepeneza, e Vaga de Recumá, com Interliquitação, Raurepeu de Coração, Toeta de Jovipá, Mamãe de Viver, e Ano, Topamipe de Purgu, Bariteca Pocaré, Aerê, Durabê, Desafio pelo Yacu, e Ano de Poraicu, e Popi, Raulino, Acerê.